Buenas tardes a todos. Dios les bendiga en esta tarde. Quiero decirle que siempre van a salir de mi corazón estas palabras, que es un honor, sí, es un grande privilegio de poder conversar con usted de la palabra de Dios. Sí, con usted. Es un grande privilegio, amado hermano, de poder hablar de las Sagradas Escrituras. Y hoy estamos estudiando el libro de Hebreos y estamos en el capítulo 6, del 1 al 12. Y vamos a entrar porque no quiero perder el tiempo. No quiero robarle su tiempo, ya que el tiempo que usted ha dedicado de venir a este lugar, creo que es maravilloso. Y vamos a leer de esta manera Hebreos capítulo 6, del 1 al 12. Dice la palabra del Señor en esta tarde: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina del bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos, del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos participantes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio, porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por las cuales es labrada, recibe bendición de Dios, pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es ser quemada. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Bendito y alabado sea Dios. Padre Santo, te damos gracias una vez más, oh Dios, por permitirnos, oh Dios, en esta tarde
de poder abrir tu sagrada palabra, oh Dios. Ayúdanos, Señor, a poder extraer de tu palabra, Señor, ese alimento que necesita nuestro espíritu y nuestra alma, oh Dios. Y por tu gracia, Señor, podamos salir, Señor, agradecidos, bendecidos de este lugar, Señor. Y si hay un estorbo, Señor, en esta tarde, si hay vacíos todavía, Señor, dudas, Espíritu Santo, te pedimos que esos vacíos tú los llenes. Señor, nos ponemos a tus pies en esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno es alabar al Señor. Dios es bueno, amado hermano. A este pensamiento le he puesto: avancemos hacia la madurez. Si usted se recuerda los mensajes que hemos venido oyendo acerca del libro de Hebreos, la palabra en el capítulo 1 dice que Él nos ha venido hablando de diferentes maneras. Le ha hablado a nuestros padres por medio de los profetas. Y ahora, dice la palabra, nos habla por medio de su Hijo amado. Y sigue diciendo la palabra en el capítulo 2, que pongamos mucha atención a lo que hemos oído. Y recuerdo mensajes atrás que el pastor daba 3 domingos atrás. Él decía que no es por cualquier trabajo, cualquier obra que nosotros podamos hacer para alcanzar la salvación, sino que la salvación es por la gracia de Dios. Él decía, no es cómo usted y yo nos podamos comportar en este lugar. Sí, la salvación es por la misericordia y gracia de Dios. Luego, en el siguiente mensaje, me recuerdo yo que decía: no nos quedemos como niños, porque depende el hambre, decía él, de que usted y yo tengamos de aprender las Sagradas Escrituras. De allí va a venir el crecimiento. Dios nos va a dar ese crecimiento. Y necesitamos ese crecimiento. Los necesitamos hoy más que nunca, de poder discernir no solo las cosas espirituales, sino también las materiales. Y el domingo pasado también me recuerdo que, para terminar, decía él, en el capítulo 14 de Juan, en el verso 1, no se turbe vuestro corazón. Creed en mí, dice la palabra. Crean en Dios y crean en mí, decía el Señor. Quiero decirle que si nosotros creemos en realidad en Dios, en nuestro Señor Jesucristo, en nuestro Salvador, seguro, amado hermano, seguro que Él nos guardará. Alabado Dios. Como le digo, este mensaje, este pensamiento le he puesto yo: avancemos a ser maduros. En el capítulo 6 del 1 decía: avancemos
a la perfección, pero esa perfección quiere decir madurez. Y yo podía poner en mis notas cómo ser un hombre maduro, aunque la madurez no es cuando uno ya está viejo, así como yo, ¿verdad? Con canas. No, la madurez está hablando espiritualmente. Y yo podía poner en mis notas que alguien que ha alcanzado esa madurez es capaz de discernir con mucha razón, con razón suficiente, lo que debe hacer o no debe hacer. Aquel hombre maduro tiene una voluntad fuerte, tiene órganos, pudiera decir, adecuados para llevar a cabo cualquier decisión que usted y yo podamos tomar. Dispone de mecanismos para controlar esos impulsos que puedan venir a nuestra vida y así poder controlar cualquier cosa que venga a nuestra vida cuando uno ha llegado a esa madurez, a ese entendimiento. Madurez es cuando usted y yo nos podamos encontrar a nosotros mismos. Sí. Y eso podía yo entender acerca de la madurez. Y Hebreos dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos hacia adelante a la perfección, a esa madurez, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, de obras muertas, de la fe en Dios. Sabe, quizás más de algunos sabe qué es una obra muerta. Pero déjeme poner un ejemplo, si ya lo sabe, no está de más que vuelva a oír algo, cómo es una obra muerta. Una obra muerta, puedo yo decir, que es cuando uno pueda jactarse a uno mismo y decir, yo estoy así porque ayuno, yo estoy así porque oro, o yo estoy así porque doy mis diezmos. Todo eso lo tenemos que hacer. Cuando uno entiende, ha llegado a esa madurez. Pero cuando nosotros nos jactamos de esa manera, es como que nos estamos cubriendo, como que nos estamos vistiendo a nosotros mismos. Isaías, en el capítulo 64, verso 6, la palabra dice que la justicia del hombre es como trapo de inmundicia. Fíjese usted, trapos inmundos. Se recuerda los que eran leprosos, cómo cargaban sus ropas. Esa ropa no huelía bien. Entonces, es cuando uno quiere cubrirse a uno mismo. Allá en Génesis, si usted se recuerda, Adán quiso cubrirse detrás de aquellos árboles y luego hace vestiduras de hojas, dice la palabra. Se cubrió de hojas. Sin darse cuenta, el escritor de Hebreos nos dice en el capítulo 4, en el verso 13, que delante de Dios, delante de los ojos de Dios, todo ser humano está desnudo. ¿Sí? Entonces,
Si nos jactamos, es como que nosotros quisiéramos cubrir. Pablo nos enseña allá en Efesios capítulo 6, en el verso 10 en adelante. Usted ahí tome nota y lo lee en su casa. Y nos habla de la armadura de Dios. ¿Cómo debemos armarnos de esa armadura? Pablo, cuando habla de la armadura de Dios, nos da el ejemplo de un soldado romano. Cómo se vestían ellos con el casco, la coraza, la espada, el cinto y su calzado. Pero él, cuando nos da ese consejo, no es que vayamos a salir a la guerra, sino vamos a salir a pelear con huestes celestiales, no con sangre ni carne, dice la palabra. Y dice, y nos da una lista de esos atuendos, donde dice que cuando usted salga a hablar de la palabra, no solo va a decir verdad, sino que la palabra que usted va a llevar vida de ese evangelio tan precioso. Dice que la justicia del hombre maduro va a ser buena, va a ser justo. Y sigue diciendo que va a traer paz, no disensión. Y cuando vengan dardos de fuego, dice que los vamos a poder soportar. Bendito y alabado sea Dios. Estamos en la carta de Hebreos en una perspectiva hebraica. El autor llama a esta carta a una breve exhortación al pueblo de Hebreos, a ese pueblo que estaba pasando desánimo, estaba desanimado el pueblo de Hebreo. Por esto, este escritor, que no sabemos su nombre, escribe este documento a una exhortación, y eso es una exhortación. No sé si más de alguno quizás ha venido desanimado en esta tarde. Si hay más de alguno, ponga mucha atención lo que esta carta nos va a decir. Es un sermón donde está escrito, donde el autor escribe a una congregación de creyentes que su transformación era el judaísmo. Y Dios nos da la oportunidad a nosotros de poder meditar también sobre este libro, que en realidad, dice el escritor, no es fácil de explicarlo, ya que exhorta, afronta a ese pueblo hebreo. Y también, si lo actualizamos, nosotros hoy también nos exhorta a nosotros. ¿Sí? Y lo que busca esta carta es animar a todos aquellos que por alguna razón estamos batallando con nuestra fe. Por eso le digo, si hay más de alguno en esta tarde que ha venido desanimado, ponga mucha atención. ¿Por qué le digo esto? Porque han venido desánimos también a mi vida. Pregúnteme a mí. Han venido desánimos a mi vida también. Pero ¿sabe una cosa? El Espíritu Santo me trae otra vez y hasta aquí Dios me ha guardado. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Sí? Y como le digo, ¿de qué se trata esta carta? El escritor está hablando a un pueblo, oiga bien, a un pueblo de trasfondo judío. Y déjeme que ponga esta mesa para edificar sobre ese fundamento. Era
le está hablando a un pueblo judío, de trasfondo judío. Ellos eran judíos de nacimiento, creían en Dios, creían en la ley de Moisés, creían en aquel pacto que se hizo allá en el Sinaí, ¿sí? Pero que habían abrazado la fe de nuestro Señor Jesucristo. Y es evidente que esta carta, este documento fue escrito para ellos. Ellos sabían, conocían, entendían toda la Torá. Entendían todo lo concerniente a la ley de Moisés. Entonces, este pueblo, puedo decir que esta carta fue escrita para esos destinatarios que conocían la ley perfectamente. No solo le habla al pueblo, sino también le habla a sacerdotes. No sé si hay sacerdotes en esta tarde aquí, ¿sí? Que habían abrazado la fe de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Y ahora eran perseguidos, maltratados. Dice la palabra que no podían hablar de la fe de nuestro Señor Jesucristo, porque si los oían, los agarraban, los mataban. Los ponían en las calles y les metían fuego y servían como antorcha, dice la palabra. Recuerde que estamos hablando del primer siglo. Era terrible en esa época. Era terrible. Muchos de ellos, por su contexto hebreo, estaban pasando esa persecución. Era común en ese primer siglo. Entonces había una crisis de sus mismos hermanos judíos que los excluyeron del templo, los sacaron del templo, porque el Señor con sus palabras, con su amor, los había persuadido. Y yo creo que el Señor nos ha persuadido a nosotros también. Y por eso estamos hoy en este lugar alabando y glorificando a Dios. Amén. El autor los anima a seguir adelante. Saulo de Tarso, que más adelante le llamamos el apóstol Pablo, perseguidor de la iglesia, no realmente perseguía a los gentiles, perseguía a los de su propia familia, a los de su propia raza. Judíos que habían abrazado la fe de nuestro Señor Jesucristo, que habían abandonado todos los ritos, todos aquellos sacrificios que hacían en el templo. Y Saulo de Tarso pensaba que estaban apostatando a la fe judía. Estos judíos estaban padeciendo esa persecución. Después de que ellos practicaban todo eso, oiga bien, que lo dejaron todo, ¿cómo cree usted que se sentían aquellos sacerdotes? ¿Cómo cree usted que se sentía aquella élite de sacerdotes que se les había confiado la Torá? Que se les había dicho cómo ministraran el templo en Jerusalén. ¿Cómo cree usted que se sentían? En Mateo capítulo 21, en el verso 12 en adelante, si usted se recuerda, dice el Señor: escrito está, mi casa será casa de oración, y ustedes la han vuelto en cueva de ladrones, les dijo él. ¿Cómo cree usted que se sentía esa élite
de sacerdotes enojados. Recuerde que estamos hablando del primer siglo. La Biblia Reina Valera dice: a los suyos vino, allá en Juan capítulo 1, verso 11, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y a los que le recibieron les dio potestad de ser hijos de Dios, a todos aquellos que creen en su nombre. Pero la Biblia latinoamericana dice: a los de su propia casa vino y los de su propia casa no le recibieron. Los de su propio oficio. ¿Por qué le digo los de su propio oficio? Porque nuestro Señor Jesucristo es el gran sumo sacerdote, es juez y es rey por los siglos de los siglos. Los que no le recibieron fueron los de su propia casa. ¿Cómo no voy a alabar al Señor?, dijeron aquellos 5,000, si nosotros vimos cómo multiplicó los panes y los peces y nos dio de comer a 5,000, sin contar los niños y las mujeres. ¿Cómo no voy a alabarle?, decía aquel ciego de nacimiento, si yo era ciego y ahora veo. ¿Cómo no voy a alabarle?, dijo aquel cojo que estaba allá en el estanque de Betesda, si él dijo que agarrara mi lecho y que me fuera. Usted sabe la historia, cómo aquellos fariseos los reprendían a esa gente. ¿Cómo no voy a alabarle?, dijo aquel Jairo, que era un príncipe de la sinagoga. ¿Cómo no voy a alabarle si yo vi cuando salvó a mi hija, estaba muerta y él la resucitó? ¿Cómo no voy a alabarle yo hoy si él me sacó del lodo cenagoso? Yo no sé dónde estaba usted cuando el Señor lo llegó a traer para que viniera a esta casa y venir a alabar su nombre. ¿Cómo no vamos a alabar al Señor hoy? Alabado Dios. Bendito y alabado sea Dios. Dios es bueno. Esta carta les muestra la confirmación que la religión, con sus espléndidos sacrificios en el templo de Jerusalén, era solo una figura, era solo una sombra de algo más grande y verdadero, del verdadero sacerdocio para toda la humanidad. Es Jesús, el Hijo de Dios, que ahora no hay más sacrificio que el suyo, que empezó allá en la cruz del Calvario, termina en gloria en el cielo y está sentado a la diestra de Dios intercediendo por cada uno de nosotros. ¿Cómo no alabar a mi Señor? Alabado sea Dios. Y eso es lo que el escritor de Hebreos nos quiere enseñar, que sin fe es imposible agradar a Dios. Les he dado, dijo él, una élite de testigos, de hombres maravillosos. Les he dado una élite de hombres de fe, que con su fe, dice la palabra, alcanzaron buen testimonio. Sí. Con su fe alcanzaron buen testimonio, y les empieza a hablar en el capítulo 11 de aquellos hombres llenos de fe, que tenemos un ejemplo hoy, que no titubearon en decir: creemos en nuestro Señor Jesucristo. Es cierto que los mataron, pero ellos se mantuvieron firmes, creyendo que el Señor era el Mesías. Los que no le recibieron fueron los del Sanedrín, aquellos sacerdotes. Estudiamos el jueves pasado en el capítulo 27 de Mateo, verso 1, cómo aquellos sacerdotes se levantaron de la mañana, decía el maestro, dice la Biblia,
y armaron aquel complot para matar al Señor. Fueron los del Sanedrín. Allí no habían guatemaltecos. Allí aquellos que alabaron al Señor eran judíos que habían abrazado la fe de nuestro Señor Jesucristo. En los Hechos, en el capítulo 7, en el verso 53 y 54, encontramos a un judío llamado Esteban, que empieza en el verso 1 hablando de Abraham y termina hablando de el Cordero que quita el pecado del mundo. Esteban, cuando él iba terminando, dice la palabra en el verso 53 y 54, cuando iba terminando su discurso, dice que aquellos sacerdotes crujían los dientes, ¿sí? Y lo mataron. Y sus ropas, dice la palabra, que las pusieron a los pies de Saulo de Tarso. Era un tiempo difícil donde quizá toda su familia seguían la fe judía, y ellos al dar la espalda a eso, no era dar la espalda a Dios, sino era de seguir a esa verdad donde el Señor Jesucristo les dijo a aquellos judíos, en Juan capítulo 8, del 31 al 32. Aquellos judíos que habían creído, les dijo: permanezcan en mi palabra. Y si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Y no solo eso, sino que les dice: conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Ahí está Juan capítulo 8, del 31 al 32. Pero si usted sigue leyendo más, dice la palabra que allí mismo dice, le dijeron los fariseos: pero si nosotros no somos esclavos. Pero él les dijo: todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Permanezcamos en Dios. Sí, entonces no era fácil para aquel pueblo de creyentes. No era fácil. Había una persecución terrible. Hablaba con un hermano en esta mañana, recordándonos en el año 1982, 82, en Guatemala, era terrible la persecución. Persecución no por las cosas de Cristo, no sé qué peleaba los gobiernos en Guatemala, pero era terrible. Yo pude ver eso. Si usted no ha visto eso, amado hermano, eso es terrible. Ver camionadas de hombres muertos, eso es terrible. Y para muchos cristianos hoy también es difícil. Muchos cristianos hoy que profesan la fe en aquellos continentes donde no hay libre expresión, es terrible eso. Sí. Pero el libro de Hebreos nos enseña a que nosotros permanezcamos en Él, ¿sí? Que permanezcamos en Él, que nos animemos unos a otros, no pelear unos a otros. Eso es triste, que usted y yo empecemos a pelear, no. Si cuando yo los miro entrar a ustedes por esas puertas, a mí me bendicen, ¿cómo voy a yo estar enojado con uno de ustedes? Bendito y alabado sea Dios en esta tarde. Entonces, al tener ellos esa persecución, ellos estaban tratando de regresar nuevamente
a sus ritos, a sus costumbres. Sí, si usted se recuerda en Mateo 26, en el verso 70, estudiamos eso hace poquito. El maestro nos enseñaba y fue una clase de bendición, donde dice que Pedro, viendo aquellas escenas, niega a nuestro maestro, lo niega 3 veces. Es que no era fácil, hermano. Si usted y yo nos podamos remontar a ese primer siglo, no era fácil. Sí, ahora nosotros lo podemos leer, lo podemos disfrutar, pero esto es para que usted y yo nos animemos por cualquier situación que venga a nuestra vida. Amén, hermano. Esto nos anima a nosotros. Sí, y el escritor de Hebreos les dice a aquel pueblo, es un error, les dice él, que no están avanzando a esa madurez, no están avanzando a la fe. Ahí en Hebreos capítulo 5 del 11 al 14, él les dice, ustedes ya debían de ser maestros. Y es cierto que Dios quiere que todo aquel nacido de nuevo sea un maestro. Quizás no aquí, pero si es aquí, perfecto. Pero que seamos maestros en nuestra casa, en nuestro trabajo, allí en su tienda donde usted está, que lo puedan ver, que puede dar un buen testimonio de nuestro Señor Jesucristo. El escritor no los hubiera exhortado de esa manera, pero él les dice, ustedes ya debían de ser maestros, pero no lo son. Y empieza a hablarles y les dice, ustedes necesitan otra vez leche, necesitan que se les enseñe otra vez el rudimento. Y dice que tenemos necesidad de leche y no de alimento sólido. Pero podemos pensar que la leche no sirve. Claro que sí. La leche sirve para aquel niño que está en crecimiento. Sí, y aquí viene esa mala interpretación. Pero yo me preguntaba, ¿qué es el alimento sólido? Porque hay gente que quizás pueda oír unas 4 o 5 palabras en griego, 5 palabras en hebreo, y dicen, wow, esta sí es comida sólida. Pero tenemos que tener cuidado en eso, porque hay muchas doctrinas hoy, amado hermano, que puedan no solo persuadirlos, sino sacarnos de la verdadera doctrina, que cuando los oímos, sí, lo que están dando a veces ni llega a leche. Tenemos que entender eso hoy, porque en estos últimos tiempos que vivimos, hay muchas corrientes que puedan persuadirnos. Tenemos serios problemas, amado hermano, con las doctrinas, no solo aquí en Estados Unidos, sino en todo el mundo. Pero el libro de Hebreos, el escritor nos dice, el fundamento ya está puesto. El fundamento es nuestro Señor Jesucristo. Entonces el escritor dice al pueblo hebreo, sigan adelante porque no hay otro sumo y gran sacerdote mayor que el de nuestro Señor Jesucristo. Sigamos a la madurez. Y esto es lo que el libro de Hebreos nos enseña. Nos anima a seguir confiando en Dios y no apartarnos. Se recuerda allá en Josué capítulo 1, verso 8, lo que Dios le dice a Josué.
que no se aparte este libro de tu boca, de tu corazón, que lo tienes que meditar de día y noche para que tengas éxito. Ahí usted lo puede leer. Y esto es lo que el libro de Hebreos nos enseña, a seguir adelante, que no nos apartemos de las cosas de Dios. ¿Me estoy dando a entender, hermanos? Los miro, no se me vayan a dormir porque los miro muy ahí tranquilitos ustedes. Estamos aquí, ¿verdad? Bueno, bendito sea el Señor, sí. Yo los miro muy callados, dije, se me van a dormir. ¿Sí? Entonces, esa palabra, apartarnos, tome nota de esa palabra, dice el verso 8, parafaseando el versículo, dice, porque si nos apartamos, seremos como un campo inútil que produce cardos y espinos. ¿Sí? Y el escritor le describe y les dice, son como un campo inútil que viene la lluvia y no la aprovecha. Y la consecuencia es la maldición que viene sobre él. Y el fin es quemarla. Entonces, yo puedo ver que no es la culpa del maestro, no es la culpa del pastor o alguien que da la palabra, sino que nos hemos vuelto tardos para oír. Sí, pero dice el verso 9, pero yo estoy persuadido de ustedes, dice, de cosas mejores, aunque les hablo así, dice. El autor dice, yo sé que son más que eso. Y piensa y empieza a dar él un listado del por qué. Él piensa y dice, entre ustedes hay niños que ya deberían de ser adultos, les dice, inmaduros. Si ustedes les dice, lo analizan, se parecen mucho a gente que está siendo reprobada, les dice. Ustedes están siendo tan similares que no se han dado cuenta que pareciera que no hay diferencia entre el inmaduro y el maduro. Como que no hay diferencia. ¿Ha visto usted eso hoy? ¿Ha visto que hay gente cristiana que como que fuera, como que no fuera? La palabra dice que nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Sí, y el autor es muy comprensivo. Y no solo él, sino que nuestro Señor Jesucristo los comprende. Cristo también los comprende porque Él padeció. Es decir, Él les dice, ustedes andan debilitados porque definitivamente, les dice Él, yo sé que están pasando esa persecución. Pero Jesús también afrontó eso y lo superó. Y dice, yo los entiendo, y no solo yo, sino que también nuestro Señor Jesucristo entiende porque Él es semejante a nosotros, pero sin pecado. Y también fue tentado en todo. Y aunque era hijo, también aprendió obediencia. Ya en el verso 12, capítulo 12, 1 al 2, les dice, despojémonos de todo peso y de pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Pongamos los ojos en nuestro Señor Jesucristo. Alabado Dios. Entonces hay una comprensión, hay un estímulo del autor para los hebreos. Ustedes han trabajado, dice el verso 10, han trabajado para Dios
Y Dios no es injusto para olvidar eso. Y han mostrado amor, les dice, a Dios. Entonces el escritor les recuerda por qué están tropezando. ¿Por qué? Denme una razón, les dice él. ¿Por qué están tropezando? Ustedes, les dice, ya dieron muestras de trabajo en Dios. Ya dieron muestras de servir a los hermanos. Y sé que los siguen sirviendo, dice. Pero el autor de Hebreos detecta una debilidad en su esperanza. Hay veces que nosotros también detectamos así a personas como que ya no tienen esperanza y son cristianos. Y ahí es donde hay que confortarlos, a decir que permanezcamos en Dios. Y Él les dice como que no tuvieran esperanza. Les dice, se han hecho perezosos, les dice en el verso 12. Hay una debilidad para imitar los que han sido perseverantes en la fe y obediencia. Y dice, yo sé que han trabajado mucho, pero ahora los miro muy débiles de imitar a quienes deben imitar. Recuerden, les dice, que somos herederos de las promesas de Dios. Recuerden, todo aquel que está desanimado, recuerden que somos herederos de las promesas de Dios. Abracemos esas promesas, hagámoslas de nosotros. Esas promesas ahí están. Y eso es lo que el autor estimula a ese pueblo y también nos estimula a nosotros en este día. Y no solo él nos habla de esa manera, Pablo también nos habla en varios libros. Allá en Colosenses miraba yo una cita. También él nos habla de llevar a la perfección a todos los hombres, a Cristo, dice. Y para terminar, dice, Dios cumple nuestra promesa. Dios la cumple porque la obra que Él ha empezado en nosotros, Él la terminará, dice Filipenses 1:6. Lo que Él empezó, lo terminará. ¿Cuántos creen eso? Amén. Y dice allá en Apocalipsis, ya para terminando este pensamiento, dice Apocalipsis 21:7, al vencedor heredará estas cosas, yo seré su Dios y él será mi hijo. ¿Cuáles cosas vamos a heredar? Las promesas que Él ha puesto en este libro y que nosotros las hagamos de nosotros. Las promesas son nuestras. Y decía el predicador unas prédicas atrás, si oyeres hoy su voz, no tardes en venir. ¿Sí? Eso me dice a mí que su gracia y su misericordia siguen vigentes. Si oyes hoy su voz, no te tardes en venir. Eso nos dice que la gracia de Dios está vigente, que su oído no se ha ensordecido para escucharnos y que su mano no se ha cortado, siempre se mantiene extendida para ayudarnos. No se ha cortado la mano de Dios. Bendito y alabado sea Dios en esta tarde. Ese es el pensamiento, hermano, que trae este libro, este documento. Que permanezcamos en él y que si viene algo a nuestra vida, tengamos por cierto que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, dice la palabra.
Alabado Dios. Dios le bendiga, amado hermano, en esta tarde y que pase una bonita semana. Amén. Alabado Dios. Así vamos a dejar a la hermana que viene a seguir esto. Amén.